¿No? Sí, adelante por favor, ¿con quién tengo el placer? Buenas tardes. Buenas tardes, señor periodista. Disculpe la llamada, pero es que he tenido últimamente problemas de recurrir a las autoridades y no tengo respuesta. Presiento que ustedes podrían ayudarme, pero prefiero mantener mi nombre oculto porque sufro de discriminación. Por favor, quisiera ver si podría ustedes ayudarme. Adelante, compañero, no se preocupe. Justamente este programa está diseñado para atender sus quejas, para atender sus preocupaciones, pero principalmente para defender sus derechos, compañero. Así que, por favor, adelante. Escuchamos. Mire, yo soy vecino de una zona afectada y he perdido mi casa, perdí mi auto. Yo era chofer y perdí mi trabajo. Mi familia me abandonó hace ya tiempo porque yo soy portador de VIH-Sida. Los médicos del hospital me dicen que están súper ocupados y no hay medicamentos, o sea, estoy desesperado. En mi desesperación encontré un techo para dormir en un campamento que puso Defensa Civil, pero lamentablemente por mi enfermedad ahora me dicen que me tengo que ir. La gente no quiere que yo viva en ese lugar y las autoridades me dicen que no pueden hacer nada porque aquí ya se organizaron y la gente... Estimado, perdón que me interrumpa, disculpe la interrupción. Lo que me cuenta es realmente preocupante, lo escucho un poco bajo lastimosamente. Usted nos quiere decir que por su condición de portador del VIH lo quieren botar de un campamento. Así es, señor periodista, tengo VIH y los delegados en universidad con las autoridades me quieren botar del campamento. Bien, cuánto lo siento, compañero, me da mucha pena. Espero que las colegas y los invitados puedan un poco colaborar con ustedes, especialmente contigo, compañero. Justamente Tania es, entre otras, experta en temas de derechos, ¿sí? Tania, ¿qué podemos hacer en este caso? Bueno, en realidad este ejemplo nos permite para poder hablar sobre el principio básico de protección número 2, que hace referencia a que se debe velar porque las personas tengan un acceso a asistencia imparcial de acuerdo a sus necesidades y sin discriminación. Yo creo que estamos partiendo de la idea de que en un primer momento este señor que nos ha justamente compartido su caso tenía ya, es una persona que tiene VIH, que vive con VIH y en ese sentido obviamente el desastre del cual ha sido víctima está pues poniéndolo en una situación de mayor vulnerabilidad. Frente a ello, el principio básico de protección nos dice que debemos brindar una asistencia imparcial. Esto está basado en un principio de universalidad que establece que todos tenemos los mismos derechos y que por tanto ameritamos una misma forma de que el Estado nos garantice esos derechos. Pero ¿qué pasa en este caso específico? La persona sufre de una doble situación de vulnerabilidad. Primero, es una persona que vive con VIH, amerita otro tipo de atención en salud, una dieta específica, etc. Y en el segundo momento se le empeora la situación y es víctima del desastre, por tanto amerita una acción específica que en el marco de los derechos humanos se llama acción afirmativa. Esta acción afirmativa no significa que se descuide al resto de la población o que por darse algún tratamiento especial a esta persona se esté descuidando o se le esté dando algún tipo de beneficio que no corresponda. Por el contrario, la acción afirmativa establece y está respaldada también por normas de carácter internacional que en el caso Esfera, por ejemplo, se debe dar inclusive una atención especial en lo que hace a la dieta nutricional, un complemento alimentario que le permita, además de resistir todo el tratamiento de antirretrovirales que necesita y que debe estar justamente teniendo el señor que se ha comunicado con nosotros. Otro ejemplo preciso que también menciona la norma Esfera en temas específicos de salud es que todo el acompañamiento en acciones de salud que se tiene que dar dentro de un campamento de personas afectadas debe tener una especificidad, claro, en cuanto a la atención de prevención, tratamiento y seguramente todo aquello que conlleva una acción específica para una persona que vive con VIH. Entonces, le decimos al señor que no se desanime, pero también le incitamos, le pedimos
que acuda a las organizaciones humanitarias para pedir ayuda y en caso contrario, por supuesto, se acerque a ONU-SIDA, por ejemplo, que le puede dar una respuesta interesante frente a su problema, pero esto no significa que el Estado esté exento de cumplir con su obligación. O sea, el Estado tiene realmente que brindar una respuesta de protección oportuna y tenemos muchos mecanismos y seguramente muchas personas podremos ayudarlo. Otra cosa que hay que resaltar además en cuanto a esta atención imparcial es que cuando no se da en los márgenes y en la dimensión precisa, en márgenes de no discriminación específicamente, muchos otros derechos también se vulneran, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a una alimentación adecuada, en el caso específico, el derecho a la salud, y al entender de que todos los derechos se necesitan para justamente generar una condición de dignidad, pues estaríamos entrando a un posible caso de vulneración de derechos humanos si es que el Estado no pone cartas en el asunto de manera urgente. Realmente lamentable que estén en nuestra ciudad. Gori, algo rápido, puntualmente sobre el caso del compañero que nos llama. 10 segundos, sí, por favor. El manual reconoce la necesidad de trabajar los temas transversales dentro de lo cual este es uno de esos casos, como también lo es el trabajar con las personas de tercera edad, con los niños, con las mujeres, es decir, hay una serie de situaciones que este manual considera de suma relevancia para tener un trato, como dice Tania, con una discriminación positiva para atender este tipo de situaciones. Perfecto, sí, un día con el compañero, estimado, si sigue en línea, por favor. Sí. Tranquilo, nos comprometemos como programa Simplemente Esfera a inmediatamente acudir al Estado, autoridades locales y persuadirlos. Lo importante es para ti y toda la población que tengan bastante claro que la asistencia debe ser imparcial, de acuerdo con sus necesidades y su discriminación. ¿Estamos? ¿Sí? Muchísimas gracias. Chao, un abrazo, buenas tardes, que estés bien. Llega una pregunta por el chat. La pregunta dice: ¿un Estado puede ser sancionado por incumplir la norma esfera? No puede ser sancionado porque estas normas no son vinculantes. Estas normas son más bien como una orientación ética, es como un llamado al corazón y a la conciencia de los estados y de la comunidad humanitaria para que atiendan estas dificultades de las personas que están en una situación complicada con el mayor respeto a su dignidad. Perfecto, Gori, muchas gracias. Doctora, además de humanitaria, es abogada de profesión y boliviana, así que por favor, ¿alguna acotación? Bueno, sí, en realidad es cierto lo que nos dice Gori, no estamos ante un manual que tenga un carácter obligado, eso es vinculante, pero sin embargo, cuando estamos hablando de los principios de protección, como habíamos dicho al inicio, la protección sí es un derecho que tiene carácter vinculante porque está reconocido en una serie de convenios de carácter internacional. Por ejemplo, para el caso de los países de Latinoamérica, además de existir en el marco de Naciones Unidas muchos convenios que hablan del derecho a la protección y que por tanto al estar en un convenio sí pueden ser exigidos jurídicamente a nivel nacional e internacional, también el marco de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, nos abre o nos da la oportunidad de recurrir a otro grupo de documentos jurídicos que también han contemplado la protección como un derecho fundamental. Muchas constituciones, además, en la mayoría de nuestros países, incorporan cláusulas que no se pueden modificar relativas, por ejemplo, a no discriminación, pero también a que la persona sea protegida en diferentes ámbitos, y eso hace que la protección, más allá de no tener un carácter vinculante en la norma esfera, estos documentos jurídicos aporten a que todo lo que está dentro de este manual justamente pueda ser reclamado en algún momento. Bien, continuamos con el programa, estamos ya llegando casi a la parte final y nos llegan 3 preguntas nuevas vía chat. La compañera María, que escribe desde Venezuela, nos dice: si todos somos iguales, ¿por qué hay que dar protección especial a algunos grupos? Bueno, en realidad
Evidentemente todos somos iguales, pero vivimos en sociedades que nos muestran mucha inequidad. O sea, a las personas no les podemos dar, bajo este principio de igualdad, una naranja, cuando en realidad por ahí la persona tiene mayores necesidades y no va a requerir la naranja. A la persona X le daremos la naranja, a la persona Y por ahí le tendremos que dar una mandarina porque se ajusta más al tipo de necesidades que tiene. Entonces eso es lo que proyecta la acción afirmativa, esa necesidad que ha sido incorporada dentro del manual Esfera cuando nos habla de grupos en situación de vulnerabilidad y por otro lado nos marca cuáles son esos grupos, que básicamente son quienes necesitan dentro de nuestras sociedades que son tan inequitativas ciertos aspectos específicos. Son niños, niñas, son mujeres en situación de embarazo, gestación, son personas que viven con VIH, son personas con discapacidad y también adultos mayores. Entonces, ese es el sentido que se plasma dentro de la norma Esfera y que hay que respetar. Gracias, gracias Tania. Una pregunta más, señora de Costa Rica, el cual reafirma, somos el programa más visto de América Latina. Gracias por su apoyo, compañeros. La pregunta dice, ¿cómo plantear el principio de protección en proyectos de gestión de riesgos? Desde Costa Rica la pregunta para ambas. A ver, yo creo que algo que el manual Esfera nos permite es mirar cómo nos sirve para estar apalancando todo lo que es el diseño del proyecto a través de todo el ciclo del proyecto. Cuando nosotros estamos hablando de gestión del riesgo, estamos hablando de ese proyecto antes de que suceda una tragedia. Y en ese momento es donde estamos previendo, es un momento antes de las situaciones donde nos permitiríamos mitigar los posibles efectos que posteriormente algún tipo de desastre pudiera presentar. Entonces, cuando estamos hablando del tema de protección en el marco de la gestión de riesgos, lo que estamos mirando es de qué manera en ese marco de gestión de riesgos prevemos las situaciones que se nos pueden presentar y con anterioridad estamos velando porque el tema de protección esté siendo cubierto antes, en el mismo instante que se presente la situación y posterior a ella. Perfecto, simplemente añadir, han pasado casi 50 minutos de programa, debemos un poco curar los tiempos. Comentar, estimado amigo de Costa Rica, que como se vio en el programa 1, en el programa 2 de los meses pasados, este nuevo proyecto Esfera intenta abordar temáticas que tienen que ver con el tema de gestión de riesgos desde una fase previa, en un durante y un después. Tuvimos también la fortuna de contar en este escenario con Luis Salamanca, quien nos dio hace un par de semanas una cátedra brillante de la temática. Espero que haya sido también de su conocimiento. Sin embargo, claro, los derechos y principios de las personas se pueden establecer antes, durante y después. Son también aplicables en temas de desarrollo y, por supuesto, en temas de respuesta humanitaria. Una pregunta última que también llega de Costa Rica. ¿Tenemos que integrar el tema de protección, aunque no sea nuestra especialidad? Bueno, por supuesto que sí. Yo creo que como en muchas otras áreas, aquí no nos podemos permitir, quienes defendemos los derechos humanos, quienes somos humanitarios, no nos podemos permitir desconocer ningún aspecto importante y menos aún uno de los pilares que es base prácticamente de cómo se debe dar una acción, cómo se debe desarrollar una acción humanitaria. En este sentido, no es mayor arte entender lo que significa el principio de protección. En muchos casos hasta considero que aspectos sociales y culturales son los que marcan en realidad el verdadero contenido de lo que significa la protección. Decíamos, por ejemplo, que qué importante una respuesta de autoprotección que provenga desde la propia comunidad. Entonces, no estamos hablando de algo difícil, estamos hablando de un compromiso al cual no podemos dejar de lado y por tanto yo creo que nos toca ser muy creativos y esto enlazando un poco con la anterior pregunta para poder entender que desarrollo implica, por supuesto, desde tratar temas de educación, salud, cuidado del medio ambiente y muchos otros, y todos deben tener como una transversal justamente el tema de la seguridad y de la dignidad de las personas.